Y esto lo vamos a poner en pantalla completa. Ya. Entonces, como les dije, lo que vamos a ver es el tratamiento de existencias y esto en qué se basa es para determinar apropiadamente el costo de venta de las transacciones que realiza una empresa. Pues esto en términos simples es decir, nosotros sabemos que el costo de venta tiene que ver con el precio de compra de las mercaderías que nosotros pagamos cuando le compramos a nuestro proveedor, ¿cierto? Y el costo de venta va a ser, o lo vamos a utilizar en el momento en que realizamos una venta, y va a ser justamente el valor que nosotros pagamos. Mientras que el precio de venta no tiene que ver ninguna relación con lo que es el tratamiento de las existencias o cómo nosotros vamos a ir valorizando las mercaderías en el inventario. Así que eso de partida siempre ojalá tenerlo súper claro. El costo de venta tiene que ver con el precio de compra. Lo único que se relaciona o que puede tener relación con los precios de ventas que nos dan son las ventas y el IVA, por ejemplo. Pero el resto, lo que sea costo de venta, no tiene que ver con ese precio. Javiera, sí, la subiré a YouTube. Tranqui, ¿no? Si la subiré apenas termine la ayudantía, lo subo. Porque igual el certamen es mañana, así que la verdad es que ya. Entonces, eso estaba diciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora son tres mecanismos que se llaman eh, de inventario perpetuo o de permanencia de inventario, y estos son los más usados, y se llama inventario perpetuo o permanencia de inventario porque por cada movimiento que se vaya realizando se van haciendo lo que se le llaman tarjetas de existencia o unas tablitas que vamos a ver más rato, donde se va registrando la cantidad que entró, la operación, la fecha, todo el detalle. Por eso es un método que también se llama el método directo, que es ir haciendo las anotaciones a medida que van ocurriendo. Estos tres métodos son el método PEPS o FIFO en inglés, que se llama primero en entrar, primero en salir. ¿Qué quiere decir eso? Acá como dato también, esto imagínenselo apenas le digan PEPS, que yo como empresa lo único que me interesa es tener en inventario productos más nuevos. Por lo tanto, todo lo que sea de las compras más antiguas que tengan el periodo va a ser lo primero que yo voy a sacar del inventario cuando vaya a realizar una venta. Eso en términos simples. Luego está el segundo método, que es el método WEBS o LIFO, que es último en entrar, o ahí falta un tilde, último en entrar, primero en salir. Este método quiere decir todo lo contrario al método anterior, que es el PEPS, y lo que hace es que me pongo en el caso de que como empresa me interesa tener productos más viejos en inventario, es decir, yo cuando vaya a realizar ventas voy a vender los productos que compré más recientemente. Por eso es último en entrar, es decir, el último que compré va a ser el primero en salir en el momento de realizar una venta. Y después el otro método que vamos a ver es el promedio ponderado, que simplemente hace una ponderación de todos los productos a sus respectivos precios al cual fueron comprados y se tiene un solo precio unitario para todos los productos. Como dato, los métodos que son aceptados tributariamente son el PEPS y el promedio ponderado, el WEBS no, porque el WEBS valoriza los productos a un precio mayor, es decir, a los precios más nuevos, por lo que la inflación está directamente relacionada ahí, y lo que hace es que nuestro costo de ventas con el método WEBS va a ser el mayor entre los tres métodos, y por lo tanto, si yo tengo un mayor costo de ventas, genero una menor base imponible. Estoy pagando menos impuestos en términos simples, por eso no es aceptado tributariamente. Y por lo mismo era que yo les decía que en todos los certámenes que he visto, siempre se pregunta o PEPS o promedio ponderado. Por lo tanto, el WEBS es bueno conocerlo, pero la verdad no sé si lo vayan a preguntar, no les puedo decir tampoco que no. Lo otro es que subieron las instrucciones del certamen recién, y para todos los, como dato por si no lo han leído aún, todos los números que deban dejar en decimales, por ejemplo, cuando preguntan los remanentes de IVA, se van a dejar con un decimal y truncado, para que estén ya conscientes de eso. Igual me llegó al aula a mí por lo menos, así que ya debería haberles llegado a todos y todas. Ya, pues ahí está entonces lo que es los métodos que vamos a ver, donde tenemos lo siguiente, dice, para respetar la lógica que sigue cada mecanismo, cuando hay devoluciones involucradas se debe considerar. Y acá tenemos dos tipos de devoluciones siempre, que una son las devoluciones de compra, y esto por favor grábenselo súper bien, que las devoluciones de compras, aunque así a secas, siempre va a ser que yo como empresa tomé una cierta cantidad de productos y se lo devolví a mi proveedor. Eso es una devolución de compra, ¿ya? No confundir con la devolución de venta, que es lo opuesto, cuando a mí como empresa, mis clientes me devuelven mercadería. Por favor, que eso vaya quedando más o menos claro.
Entonces, ¿qué pasa con las devoluciones de compra en los tres métodos? Dice que se le da la salida al mismo precio en que se adquirieron, y eso es válido para los tres métodos. Es decir, cuando yo realice una devolución de compra, simplemente en mi inventario voy a sacarlos al mismo precio al que yo los compré. ¿Ya? Ahí no hay ninguna distinción. La distinción sí va a estar en el caso de la devolución de venta. Es decir, cuando a mí como empresa me devolvieron los clientes una cierta cantidad de productos y yo los debo volver a registrar en mi inventario. Ahí hay diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer método que es el FIFO o PEPS, primero en entrar, primero en salir, dice que lo importante sí es, primero antes que esto, es tener claro que todos los productos vuelven a ocupar su mismo lugar, en teoría, porque al final ustedes saben que todos los productos son iguales. Si yo vendo platos, lo haya comprado el año pasado, ahora se supone que vendo platos más o menos similares, o iguales, en caso que sea que venda un solo tipo de producto. Entonces, dice que se ingresan al valor en el que se sacó, en el caso de FIFO o PEPS, en el que se sacó la venta partiendo por el valor de compra más nuevo. Y la lógica de esto está en que si a mí me realizan una devolución de venta, yo voy a ver todos los productos que ahí en esa venta estaban involucrados y ¿qué voy a hacer? Los primeros que voy a ingresar simplemente van a ser los más nuevos. ¿Por qué? Porque a mí como empresa me interesa tener en inventario siempre los productos más nuevos. Igual esto quizás está un poco abstracto al decirlo así, pero en el ejercicio, en el ejemplo que vamos a ver, de verdad que debería quedar mucho más claro. En el caso de LIFO o WEBs, último en entrar, primero en salir, dice que en el caso de una devolución de venta, ¿qué se hace? Se ingresan al valor en el que se sacó la venta, partiendo por el valor de compra, pero en este caso más antiguo. Es decir, LIFO o WEBs buscan tener en el inventario los productos más antiguos y en el caso de una devolución de venta, yo analizo los productos que me están devolviendo y veo cuáles eran de la venta más antigua, de la compra más antigua, ya, esos son los primeros que registro, y de ahí sí me alcanza para ir completando los otros, pero siempre es el más antiguo. Y finalmente, el promedio ponderado yo encuentro que es el más simple, y ojalá les pregunten ese porque es el más entendible, según yo, y más rápido. Dice que se ingresan al valor en que se sacó la venta, generándose solamente un nuevo valor promedio. Es decir, yo cuando me hagan una devolución de venta, simplemente voy a ver qué precio era al que salieron, o el costo de venta de esa venta, y van a ingresar al mismo valor. Y después vuelvo a calcular un valor promedio. Ya. Entonces, ¿alguna duda en general con lo teórico de esto? Porque ahora vendría el ejemplo. No sé si alguien tiene alguna duda. Es como eso en resumen. Otro dato importante es que acá siempre estamos trabajando con valores netos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base a la cuenta de existencias o mercaderías o inventarios, y esa cuenta es cuenta neta, siempre con el IVA fuera, o sea, sin IVA. Porque las cuatro cuentas que tienen IVA, que son brutas, son la caja, el banco, clientes y proveedores. El resto son todas netas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Alex, Dime. ¿podrías explicar de nuevo la diferencia entre devolución de compra y de venta, por favor? Ya. La devolución de compra, siempre que se le llame devolución, pero ¿te refieres a como en los métodos o a lo que corresponde a una devolución de compra y lo que corresponde a una devolución de venta? A lo que corresponde. Ya, mira, siempre que te digan se realizaron devoluciones de compra, va a ser por hecho o se va a dar por hecho de que esa devolución la realicé yo como empresa. ¿Y a quién le realicé esa devolución? A mi proveedor. Es decir, si yo realicé una compra, por ejemplo, de 1000 productos hace 2 semanas y hoy día voy a realizar una devolución de compra, entonces, ¿qué significa eso? Que yo de esos 1000 productos que le compré a mi proveedor, le voy a devolver 200, por ejemplo, porque yo solo quería 800 o porque esos 200 no corresponden a las especificaciones o algo así. Entonces, el punto importante es que cada vez que yo lea por ahí devoluciones de compras, por tanto, ¿qué va a significar eso? Que yo como empresa saqué productos que ya le había comprado a mi proveedor y se los volví a regresar a mi proveedor, y eso va a significar variaciones en la cuenta de inventarios, obviamente, porque estoy sacando productos para devolvérselo al proveedor y va a disminuir a la vez. Esa sería la devolución de compra. Y genera, ahí también va a generar, si es que si es que yo le había pagado al contado, por ejemplo, al proveedor, obviamente va a haber otra variación en la caja porque el proveedor me va a devolver plata, producto de que yo le pasé los productos de vuelta. Y también, obviamente, si la empresa está afecta a IVA, quiere decir que también va a haber una variación en el IVA crédito fiscal.
¿Ya? Eso sería como en resumen una devolución de compra. Otro dato que me acabo de acordar es importante es que a veces dicen que las empresas están exentas de IVA o todas las operaciones están exentas de IVA. En ese caso, asumen de inmediato que todos los valores están netos. Y en su defecto, también van a decir que las empresas están afectas o grabadas con IVA o las operaciones están con eso y ahí ustedes van a saber, ah, ya, estas cuentas van entonces, la que corresponda va a llevar valor IVA y las otras van a ser netas. Y ahí ustedes van a saber cómo tratarlo, o si hay que calcular IVA o si no hay que calcularlo, ¿ya? Después, entonces, viene la devolución de venta, que era lo opuesto. En este caso, los clientes de una cierta venta que yo realicé me devuelven mercadería a mí como empresa o como vendedor. Entonces, ¿qué va a pasar? La cuenta que va a cambiar van a ser más de una, obviamente. La primera cuenta que va a cambiar es el costo de ventas. ¿Por qué? Porque están devolviéndome productos, por lo tanto ese costo de venta va a tener que disminuir. Disminuye al haber porque aumenta el debe. También va a pasar otra cosa, que la cuenta mercaderías o la cuenta existencias, inventario, es lo mismo, también va a tener una variación y esa variación va a ser al debe. ¿Por qué? Porque yo de los productos que había sacado ya, ahora me los están regresando, entonces van a volver a ingresar a la caja, perdón, a la bodega. Y también vamos a tener una variación dependiendo si fue pagado al crédito o al contado. Si fue al contado, la caja, obviamente yo voy a sacar plata para devolverle a el cliente que me entregó los productos. Si fue pagado a crédito, en la cuenta clientes voy a tener que hacer esa disminución. ¿Por qué? Porque ya no me deben por esos productos que me están devolviendo. Y también obviamente va a haber una anotación o una disminución en el IVA débito fiscal. ¿Por qué? Porque estoy realizando, o me están realizando una devolución de venta y eso quiere decir que tengo menor IVA que pagar o menor IVA que recargar en el débito fiscal. ¿Ya? Eso sería como en grandes rasgos. Resumen, devolución de compra, yo se la hago al proveedor, devolución de venta, el cliente me devuelve productos a mí como empresa. ¿Queda más claro, Escandra? Sí, gracias. Ya, de nada. Entonces pasamos al ejemplo, ¿ya? Y dice así, registre apropiadamente los siguientes hechos económicos de la empresa y Coffee Lovers en las respectivas tarjetas de existencia, utilizando cada uno de los métodos estudiados. Entonces, dice que, perdón, siempre me da la tos, inventario inicial al 1 del 2014 o el 1 de enero, la empresa tiene un inventario inicial de 2.000 plumones, los cuales fueron adquiridos el 15 de octubre del 2013 a 476 pesos cada uno, IVA incluido. Si esto dice IVA incluido, ¿es un monto neto o un monto bruto esto? A ver si alguien me puede responder, por favor. Bruto. Bruto, vale. Perfecto, está un monto bruto porque dice IVA incluido. Después dice, y 800 plumones adquiridos el 13 del 12 del 2013 en un total de 403.648 IVA incluido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verlo cómo sería esta anotación en el método PEPS. PEPS, que esta es una tabla que se utiliza para hacer estos resúmenes o de ir anotando las variaciones. Yo igual utilizo una tabla similar, pero le elimino algunas columnas porque encuentro que a veces, por ejemplo, estas dos acá no las coloco de nuevo, sino que las voy a distribuir donde corresponde. Pero ahí lo vamos a ver más ratito. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a tener acá en la tarjeta de existencia la fecha, el detalle, a qué correspondió eso, en unidades, si es una entrada, es decir, una entrada de unidades al inventario. Nosotros estamos haciendo cuenta de que esto es nuestro inventario. Entonces, una entrada va a ser cuando yo haga una compra, obviamente, van a entrar unidades. El saldo va a ser lo que queda después de haber realizado la operación. Y acá en valores, las entradas va a ser esas mismas unidades, pero acá valorizadas en plata. ¿Ya? Entonces se va a notar cuánta plata es lo que corresponde o lo que equivale a esa mercadería que está ingresando. El saldo también va a ser lo mismo, lo que queda después de la operación, y acá se va a tener un control unitario de unidades, donde tenemos la cantidad de unidades que hay y el precio unitario de cada una. Entonces, vamos a ver cómo va quedando esto, ¿ya? Va quedando de la siguiente manera. Primero tenemos que decían que el 13 de octubre se compraron del 2013 2.000 plumones a 4.76 cada uno, IVA incluido. Como yo les dije que estos análisis que estamos haciendo van a ser siempre con valores netos, entonces ese no lo podemos llegar a utilizar, sino que ese 4.76 lo vamos a dividir por 1,19 y ese resultado que nos dé ahí va a ser el valor neto unitario y es el que vamos a usar.
Entonces la primera anotación, fecha dice el 15 del 10 cuando se realizó esa operación, y esa fue una compra, pero que ahora ya, como ya estamos empezando el próximo año, corresponde al inventario inicial. Y eso fue una entrada a mis bodegas de 2.000 unidades, que fueron las que se compraron. Entonces, yo después de realizar eso, ¿qué saldo me queda en bodega? 2.000 unidades. Hasta ahí todo bien. Después, cuando acá hacemos el análisis en plata, tenemos que en unidades también tenemos 2.000, y el precio unitario es el precio unitario de compra, es decir, el que yo pagué cuando hice esa operación. Y si se fijan, acá decía 476 y acá dice 400, simplemente la razón de eso es que los 476 era un monto bruto y nosotros utilizamos los valores netos. Entonces 476 dividido en 1,19 te da que el precio unitario neto es de 400 pesos. Luego, eso en plata se traduce en que eso es una entrada de dinero a mi cuenta mercaderías, y es por simplemente la multiplicación entre el número de unidades y el precio unitario, lo que da como resultado 800.000 pesos. Luego, el saldo en plata de mi cuenta mercaderías va a quedar en 800.000 pesos porque es la primera operación que tengo para registrar y que estoy haciendo. Y el control de precio unitario me dice que tengo 2.000 unidades a 400 pesos cada una, que eso fue lo que pagué. Finalmente, eso sería con el método PEPS. Ahora, con el método WEBS, si se fijan que es el primero en entrar, primero en salir, la primera anotación, o sea, WEBS es último en entrar, primero en salir, perdón, la primera anotación no varía en nada con la otra del PEPS, ya que también tenemos la fecha, el inventario inicial, que fue una entrada de 2.000 unidades, el saldo son 2.000 unidades, en valores tenemos que son una entrada también por 2.000 unidades a 400 cada una, tenemos los 800.000, el saldo final del inventario es de 800.000 y el control del precio unitario también es el mismo, que son 2.000 unidades a 400. Entonces ahí no hay diferencia con ninguno de los métodos, lo mismo que en el caso del promedio ponderado. Tenemos que se anotó la fecha el 15 del 10, el detalle acá, en unidades fueron 2.000 de entrada, el saldo del inventario también son 2.000 unidades y en valores son los 800.000. La única diferencia es que acá, en vez de ir anotando como esas dos, esto acá, así como cada especificación de cada compra, se va haciendo solo un promedio. ¿Y esto, cómo se va a calcular ese promedio? Simplemente ese promedio se va a calcular como este saldo dividido en el saldo de unidades. Es decir, el saldo en valores dividido en el saldo de unidades. Si se fijan, esa es la diferencia grande que tiene igual este método. Y que ahora cuando vayan ocurriendo las otras operaciones lo vamos a ir viendo más claro. ¿Ya? Luego tenemos que hacer la segunda anotación donde dice que hubieron 800 plumones adquiridos el 13 de diciembre del 2013 y ese fue por un total de 403.648 IVA incluido. Dice IVA incluido, por lo tanto este es un monto total bruto, ¿ya? No confundir eso, por favor, que siempre va esto acá sin IVA. Entonces, ¿qué hacemos? Con el método PEPS, simplemente vamos a hacer la anotación que el 13 del 12 del 2013, un inventario inicial, eso también forma parte del inventario inicial, que decía que fueron compradas 800 plumones y por lo tanto hay una entrada de 800 plumones acá, lo que me indica que mi saldo en inventario eran 2.000, pero yo estoy comprando 800, así que ahora tengo 2.800, perdón, plumones en el inventario. Y eso en plata o en valores significa que hubo una entrada de 339.200. Mira, esto de acá lo pueden obtener de la siguiente forma. Ustedes toman este monto de acá bruto, que es 403.648, lo dividen por 1,19 y ahí les va a dar ese monto que es la entrada total neta, o también lo pueden calcular de la siguiente forma. Esos 403.648 son un monto total bruto, ¿cierto? Eso es por las 800 unidades. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Este es un monto bruto, o quiero obtener el total neto, esos 403.648 lo divido en 1,19 y me va a dar que el total neto es el mismo que está acá, ¿cierto? Y después, para saber el precio unitario de compra, simplemente divido este valor total neto por la cantidad de unidades. Y eso les va a dar que el precio unitario neto de compra de a esa fecha fue de 424 pesos, ¿ya? Importante es que tengan claro que siempre se va a trabajar con valores netos. Sorry si lo repito tanto, pero a veces uno tiende a equivocarse en estas cosas porque, no sé, pues si te pasa o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa después con mi saldo de inventario, pero en dinero? Simplemente va a ser el saldo de 800.000 pesos que tenía antes de haber realizado esta compra, más la compra que estoy realizando ahora, que es de 339.200 valor neto. Eso me indica finalmente que mi inventario, después de haber hecho esto, va a quedar valorizado en 1.139.200.
de donde tengo 2.000 unidades a 400, perdón, pesos cada una, y tengo 800 unidades a 424 cada una. De acá, otro dato, que esta anotación, el orden que se va haciendo hacia acá, siempre va a ser de la más antigua a la más nueva. Y eso es como para no ir perdiendo el hilo de las compras. Entonces anoto primero la más antigua, la más nueva. Después acá abajo, si tengo estas dos, también va a ser la más antigua y la más nueva. Una pregunta se está escuchando, ¿no? Porque me dice que mi conexión a internet es inestable. Sí, se ¿Sí? escucha súper bien. Ya, vale. Sí, se escucha. Gracias. Gracias. Ya, entonces ahí eso sería con el método PEPS. Luego, con el método WEBS, si se fijan, va a ser exactamente lo mismo. El 13 del 12 anotó esa fecha, el inventario inicial, o sea, el detalle de inventario inicial, se compran o entran 800 unidades, tengo 2.800. En valores es lo mismo, 800 unidades a 424 cada una, ya les expliqué cómo sacar eso, y me dice que el saldo final del inventario, después de eso, de esa operación, es lo mismo que PEPS. Ya no hay variación en ese caso, simplemente porque estamos registrando el inventario inicial, ¿ya? Y también es como lo mismo que registrar una compra. Ahora, en el promedio ponderado sí va a cambiar. Se fijan que tenemos que el 13 de diciembre, el inventario inicial, 800 unidades, tenemos un saldo de 2.800, hasta ahí todo igual. Pero acá, cuando vamos a calcular el promedio, cambia. ¿Por qué? Porque hay una entrada acá de 339.200, que es la representación de esas 800 unidades, donde cada una vale 424 pesos, ¿cierto? Lo que nos da nuevamente el mismo saldo en inventario final, pero nosotros acá tenemos registradas, por ejemplo, en webs 2.000 unidades a 400 cada una y 800 unidades a 424 cada una, lo mismo que en PEPS. Pero en promedio ponderado no se hace eso, sino que lo que se hace es determinar este saldo, que es el saldo en valores o en plata, a lo que equivale mi inventario, y también tener el saldo en unidades. Y simplemente se obtiene un promedio, que es este valor dividido en este valor. Y ahí obtengo que si yo divido 1.139.200, lo divido por 2.800, me da esos 406,86. ¿Y cómo leo eso yo? Yo diría que en inventario hasta fecha tengo 2.800 unidades, donde cada una vale 406,86 pesos, ¿ya? Entonces, después, vamos a pasar ya a esto igual importante, que acá nosotros cuando dábamos certamen presencial se usaban esos dos decimales aproximados, pero según las instrucciones que leí, ahora tienen que usar solo un decimal y truncado. Entonces ahí sería 406,8, ¿ya? Después pasamos a la otra anotación entonces, la del 2 de marzo del 2014. ¿Hasta acá me van siguiendo? No hemos hecho nada complicado hasta ahora. Después tenemos que el 2 de marzo del 2014 hubo una venta, y aquí ya va a haber diferencia en los tres métodos. Yo tengo una duda. Dime. En el segundo caso, ¿Ya? en que está 203,648, ¿por qué ¿Sí? subió a 424? Si se supone que está a 403 sin IVA, o sea, perdón, con IVA. Porque esos 403.648 es un monto total. Si tú lo divides por 1,19, esos 403.648 te dan los 339.200. Y ahí lo divides por los Sí, 800. sí, sorry, Ya. me confundí, la estaba pensando con 403,648. Ah, cada como que uno. fueran decimales. Sí, 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 403, no, ya, no, vale. Ya, no importa. Tranquilo. Pero ahí que quede claro eso, que eso era un total bruto y de ahí pasa a neto y ahí el unitario es al dividirlo por 800. Entonces, la segunda anotación que vamos a hacer, o la tercera ya en este caso, es que el 2 de marzo del 2014 se realizó una venta. ¿Y qué cosas se vendieron? 1.300 plumones, a 1.000 cada uno valor neto. Eso de 1.000 cada uno valor neto, para este caso no lo vamos a ocupar porque estamos determinando el costo de venta y eso es el precio de venta, que no es lo mismo. Lo que nos interesa es esto, que se vendieron 1.300 plumones. Pagaderos a un pillo, una cuota, 30 días, cada uno al 50% de la venta, eso nos da lo mismo para lo que estamos tratando. Entonces, ¿qué vamos a tener primero? Con el método PEPS, anotamos la fecha, que el 2 de marzo del 2014 se realizó una venta, ¿ya? ¿Cuántas unidades? 1.300. Y como es una venta, va en salida. Es decir, estamos sacando unidades de inventario, donde yo tenía 2.008, saco 1.300 para vender, y me quedan 1.500. Luego, en valores, es decir, en plata, lo mismo. Saco unidades, ¿cuántas unidades? 1.300. ¿Y cuál es su precio unitario? ¿Qué método? Lo primero que nos pregunto ahí, o que me pregunto, o que les pregunto ahí para saber ese precio unitario es qué método estamos usando. PEPS. Entonces,
¿cuáles van a ser las primeras unidades que voy a sacar? PEPS, primero en entrar, primero en salir. Y veo acá lo que tengo en inventario, pues tengo 2.000 unidades a 400 cada una, que es la más antigua, o las unidades de la compra más antigua, y después tengo 800 unidades de 424 cada una, donde esa es la compra más reciente que tengo. Por lo tanto, si yo estoy utilizando PEPS y voy a vender 1.300 unidades, ¿qué digo? Voy a sacar de lo más antiguo que tengo. ¿Y qué es lo más antiguo que tengo? Esto, pues, 2.000 unidades a 400 cada una. Voy a vender 1.300, por lo tanto con esas más antiguas me alcanza, y digo que saco entonces 1.300 unidades, y el precio unitario es de 400 pesos cada una, porque esa es la compra más antigua que tengo. ¿Y qué va a pasar? En valores, eso va a ser una salida, es como que yo le hago una anotación al haber en mercadería, y ese valor es de 520.000 pesos, y significa, o se obtiene, multiplicando esas 1.300 unidades por el costo de venta de cada una. Y eso me dice que el saldo final de inventario, luego de haber realizado esa venta, es el saldo anterior menos esa salida, que me dice que quedan 619.200 pesos en plata, que equivale a la mercadería que tengo. Y luego acá viene la anotación en cuanto al control de precio unitario, donde, como yo les dije, lo más antiguo va a seguir ocupando su lugar, pero como yo vendí 1.300 de las 2.000 que tenía más antiguas, ahora solo me quedan 700 a 400 pesos, que es lo más antiguo, y también me quedan las otras 800, que son las más nuevas, porque esas ni las toqué, sino que como Peps quiere vender las más antiguas de una, sacó 1.300, pero de las que había comprado más anteriormente, ¿ya? Entonces ahí sería esa anotación en el método PEPS. Luego, para que vean la diferencia, en el método WEBS es otra cosa. El método WEBS dice que la fecha, claro, eso no va a cambiar, fue una venta, cuántas unidades salieron, 1.300, y quedan en el inventario 1.500. Pero acá en la distribución de unidades que voy a sacar cambia, porque WEBS quiere sacar primero las más nuevas. Entonces, yo voy a vender 1.300 unidades, ¿cierto? Y voy a ver qué tengo en inventario. Tengo 2.000 unidades de las más antiguas y 800 unidades de las más recientes. Entonces, ¿qué digo? Las primeras que se van a ir al tiro de inmediato son esas 800 unidades a 424 cada una, que son de la compra más reciente. ¿Y qué hago acá? Claro, voy a sacar 800 unidades a 424 cada una. Pero ¿qué pasa? Yo voy a vender 1.300, entonces con esas que son las más antiguas, o sea, perdón, que son las más nuevas, no me alcanza para completar lo que me están comprando. Por lo tanto, las otras 500 estoy obligado a sacarlas de la más antigua, que es lo único que me va quedando. Y saco las otras 500 unidades de las más antiguas, que valían 400 pesos, o que su costo de venta era de 400 cada una. Entonces voy a tener acá una anotación en la salida, que corresponde a la salida de plata de la cuenta en términos figurados, obviamente, porque lo que sale en realidad es la mercadería, y esa es la que está valorizada en estos valores. Tenemos que la primera salida va a ser de esas unidades, que son 800 a 424, es decir, saco 339.200, y después también le tengo que sumar las otras unidades que corresponderían a las más antiguas, donde son 500 unidades a 400 cada una. Lo que me indica finalmente que el saldo de existencias en inventario va a ser igual a el 1.139.200 que tenía antes de esta venta, menos estas dos salidas. Y eso me indica que quedan 600.000 pesos en inventario. Y si se fijan, acá el control de precio unitario cambia, porque en PEPS nosotros teníamos 700 unidades a 400 cada una y 800 unidades a 424 cada una, y acá simplemente tenemos 1.500 unidades a 400, que son de la compra más antigua, y ese es el objetivo de este método, porque nosotros vendimos las más nuevas y después tuvimos que sacar 500 de las más antiguas, y nos van quedando 1.500 unidades a 400 cada una, ¿ya? Luego, en promedio ponderado, acá la anotación hasta acá es lo mismo, la fecha, que es una venta, y que acá tenemos una salida por 1.300 unidades, lo que quedan 1.500 unidades en inventario. Y en cuanto a la salida, ¿cómo yo voy a calcular acá? Simplemente yo digo que voy a sacar 1.300 unidades, y el precio al cual van a salir va a ser ese, el último precio que está registrado hasta antes de la operación que estoy realizando. Entonces, si yo multiplico 406,86 por 1.300, me va a dar que eso es lo que está saliendo en plata de mi inventario. Y el saldo que va a quedar en inventario va a ser ese 1.139.200, le quito lo que está saliendo y me dice que quedan 610.286 pesos. Y luego voy a calcular el promedio ponderado de todas las existencias como el saldo en plata dividido por el saldo en inventario. Si se fijan acá, yo solo saqué productos, por lo tanto, no, y lo saqué al mismo valor del promedio, entonces no debería cambiar, y eso es generalmente, o
eso es precisamente, mejor dicho, lo que pasa. El precio ponderado, es decir, el valor de cada una de estas 1.500 existencias que quedan, son de 406,86 pesos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alex, ¿podrías repetir el último, el de promedio ponderado, por favor? Ya, entonces dije que la fecha era, o sea, ya se termina. Que la fecha es la misma, hasta acá todo lo mismo. Salen 1.300 unidades, quedan 1.500 en el saldo. Luego tenemos acá que este valor en plata, que es lo que disminuye mi cuenta de mercaderías, lo obtengo a partir de que el último precio al cual están registradas mi existencia antes de realizar esta venta es de 406,86. Por lo tanto, para obtener ese valor de esa salida serían 1.300 unidades que estoy sacando por el precio anterior al que estoy analizando o a la fecha donde estoy realizando la venta, ¿ya? Esa multiplicación me da que son 528.914, por lo que el saldo en inventario va a ser ese de ahí, menos lo que me dice que queda en el inventario, un valor de 610.286. ¿Y cómo obtengo yo finalmente mi nuevo precio promedio ponderado? Simplemente es la división de esta columna, o este valor de aquí, 610.286, dividido en el saldo de unidades en inventario, lo que me indica que el precio unitarios o el costo de venta unitario sigue quedando en el mismo valor. Y la razón de eso es porque yo realicé una venta y la saqué al mismo precio que tenían anteriormente, así que no debería haber diferencia. Entonces queda ahí 406,86 nuevamente el valor unitario. ¿Ya? Luego vamos a pasar entonces a una compra, que aquí ya cambian igual varias cosas en el promedio ponderado por lo menos. Dice que el 12 de marzo del 2014 se compraron 1.500 plumones y acá sí nos importa el precio porque es el precio que nosotros estamos pagando y es el que nos interesa, que es de 500 cada uno neto. Entonces podemos llegar y utilizar esos 500 pesos. Entonces tenemos acá que el 12 del 3 del 2014 hubo una compra. Esa compra es sinónimo de una entrada de 1.500 unidades, por lo que mi inventario ahora en PEPS queda en 3.000. Tenía 1.500, estoy comprando 1.500. Luego en valores tengo que son 1.500 unidades, el precio unitario lo da el enunciado, dice 500 pesos, a eso la estoy comprando, y eso significa una entrada de plata de 1.500 por 500 que me da los 750.000. El saldo que me queda en inventario entonces es ese saldo anterior más los 750 que están ingresando acá. Y acá el control de precio unitario se hace obviamente de lo más antiguo a lo más nuevo. ¿Y qué es lo más antiguo? Esto, 700 unidades a 400, que esas son las que me van quedando de esa compra. También me quedan las 800 unidades a 424, que es la de esa compra, y ahora le agrego las que estoy comprando nuevamente, que son 1.500 unidades a 500 cada una. Si se fijan, lo más antiguo a lo más nuevo, ¿ya? Luego, si se corta, me avisan, porfa, porque me sigue diciendo que mi internet es inestable. Luego, tenemos que en el método web, esa compra hasta acá es lo mismo, la fecha que es una compra, el saldo son los 1.500 más las 1.500 que estoy comprando ahora, quedan 3.000. Como entra esto en valores, también son 1.500 unidades a 500 pesos, perdón, cada una, porque eso lo dice el enunciado, lo que nos da una entrada de 750.000 pesos, eso estaba neto, por eso lo usé al tiro, y me indica que este saldo ahora en inventario es de los 600 que tenía antes de esta compra, más lo que está entrando producto de la compra, me dice que este saldo en inventario es de 1.350.000. ¿Y cómo se distribuyen estos según este método? 1.500 unidades de la más antigua y 1.500 unidades de lo más nuevo, porque eso era lo que me quedaba hasta antes de la compra según este método, 1.500 unidades a 400, que es de lo más antiguo. Y justamente eso es lo que busca Webs, tener lo más antiguo en inventario. Y finalmente, en promedio ponderado, hasta acá es lo mismo, si se fijan, el 12 del 3, una compra, son 1.500 unidades, el saldo es de 3.000, es S más S. En valores entra 750.000 pesos, lo que nos da un saldo de 1.360.286. ¿Cómo obtengo ese saldo en inventario? Simplemente sumo el anterior más lo que está entrando. Y aquí, si se fijan, hay una variación en el precio promedio ponderado. ¿Por qué? Porque esto lo voy a calcular en base a 1.360.286 pesos dividido por este saldo. Y ahí me da que el precio ahora en promedio es de 453,43 pesos. ¿Ya? Ahí, si se fijan, hubo una variación. Luego,
pasamos a que hubo otra venta y dice que el 25 de marzo se realiza una venta de 2.500 plumones por un total de 3.034.500 IVA incluido. Como nos están dando el precio de venta, acá a nosotros esto no nos interesa, sino que nos interesa las unidades. Acá sí nos interesó el precio que nos dan porque era una compra. Ojo, ahí, no confundir, por favor. Entonces tenemos que se venden 2.500 plumones y el método PEPS lo anota de la siguiente forma. El 25 del 3 se ve una venta, cantidad, una salida de 2.500 plumones, por lo que solo quedan 500 en inventario ahora porque yo tenía 3.000 y le estoy quitando lo que estoy sacando en esta venta. ¿Y cómo se distribuye esa salida? PEPS. Lo más antiguo es lo primero que se va. Entonces voy a revisar en mi fila anterior qué tengo. Lo más antiguo que tengo son 700 unidades a 400, entonces son las primeras que voy a sacar. Pero yo necesito completar 2.500, con esos 700 no me alcanza. ¿Qué voy a hacer? Ahora saco lo segundo más antiguo que me queda, que eran estas 800 a 424. Hasta ahí llevo solo 1.500 y necesito completar 2.500, por lo que estoy obligado a sacar las otras 1.000 de lo más reciente. Entonces, ¿qué tengo en resumen? Que voy a vender 700 unidades a 400 cada uno, que era lo más antiguo, después 800 unidades a 424 cada una, que era lo segundo más antiguo, y finalmente estuve obligado a sacar 1.000 de la última compra donde valían o donde me habían costado 500 cada una, neta. Entonces, en la salida que contabiliza como la salida en plata, sería simplemente 280.000, que es la multiplicación de esto, 339.200 es la multiplicación de 800 por 424, y 500.000, que son las 1.000 unidades a 500 cada una. Por lo que el saldo en inventario, en plata, sería ese de ahí, 1.369.200, menos todas estas salidas, ¿ya? Y finalmente lo que me queda en el control de precio unitario serían solamente 500 unidades a 500 pesos, que son de la compra más reciente, ¿ya? Eso sería lo que va quedando con el método PEPS. Luego, con el método WEBS, también cambia. El 25 de marzo del 2014 se realiza una venta, ya eso no cambia. Esto es una salida de 2.500 unidades, que es un saldo de 500 unidades. Pero acá si se fijan qué hace o qué busca el método WEBS, sacar primero las más nuevas. Por lo tanto, yo voy a vender 2.500 unidades y me tengo que fijar acá qué tengo. Tengo 1.500 unidades a 400, que es lo más antiguo, y 1.500 unidades a 500, que es lo más nuevo. Y entonces, como es web, simplemente saco primero las más nuevas, que son 1.500 unidades a 500, por lo tanto son las primeras en salir aquí. Y como tengo que vender 2.500, con esas 1.500 no me alcanza, sino que tengo que sacar 1.000 también de las más antiguas. Y ahí están las otras 1.000 que valen 400. La salida es lo mismo, la multiplicación de este por este y ese por ese. Y el saldo de inventario va a ser el saldo anterior, que era 1.350.000 menos esta salida, lo que me indica que en inventario quedan 200.000 pesos. ¿Y cómo se distribuyen esos 200.000 pesos? Simplemente en 500 unidades a 400 cada una, que son de la más antigua, porque eso es lo que busca Webs. Si se fijan en PEPS, quedan 500 de la más nueva, y en Webs quedan 500, pero de la más antigua, ¿ya? Y en el caso del promedio ponderado, hasta acá es lo mismo, quedan 500 unidades porque salen 2.500, y ahí está la fecha, que es una venta y todo. Y las salidas va a quedar de la siguiente forma. Esta salida en plata va a ser esas 500 unidades, perdón, esas 2.500 unidades que estoy sacando por el precio anterior al que yo lo tengo registrado, el último precio ponderado, que es 453,43, lo que me indica que es una salida de el de inventario en valores o en plata, que corresponde a 1.133.571 pesos. Lo que me deja un saldo en inventario que lo calculo obteniendo, o restando, mejor dicho, el saldo anterior, menos lo que está saliendo ahora producto de la venta, y eso me dice que en inventario quedan 226.714 pesos. Luego, el precio promedio lo obtengo como ya lo he hecho hasta ahora, como el saldo en plata dividido por el saldo en unidades. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos entonces a la otra anotación. Después dice que el 5 del 4 del 2014 nos devuelven 900 plumones de la venta del 2 de marzo, por no cumplir con las especificaciones. Ya, entonces, ¿qué pasa con PEPS? El 5 de abril, dije marzo, parece de ya, el 5 de abril devuelven a nosotros una devolución de ventas, es decir, los clientes nos devuelven producto de la compra, o sea, de la venta del 2 de marzo. Entonces, ¿cuántas unidades eran? 900, ¿o no? 900 unidades. ¿Y qué pasa en ese caso?
ojalá me sigan en esto que les voy a decir, es que cuando hay una devolución de venta, nosotros sabemos que las ventas son una salida, ¿cierto? Entonces, si nos devuelven productos, o sea, si hay una devolución de venta, lo que se hace es anotar esos productos que me están devolviendo en la salida, pero con un signo negativo, lo que me está indicando que esa venta disminuyó, o esos productos que significaron una salida disminuyeron su valor ahora en cantidad porque nos están devolviendo productos, lo que nos indica que están ingresando al inventario de nuevo. Entonces, ¿cómo va a quedar este saldo, cierto? El saldo en inventario, nosotros siempre lo calculamos como el saldo anterior más las entradas o el saldo anterior menos las salidas. Y acá hacemos lo mismo, pues el saldo anterior menos la salida. Pero ¿qué pasa? Este está con signo negativo, ¿cierto? Porque esos fueron productos devueltos y eso va a quedar sumando finalmente, lo que nos va a indicar que en el inventario ahora tengo 1400 unidades. Y la lógica está en que yo tenía 500, pero el cliente me devolvió 900. Por lo tanto, es lógico que ahora tenga 1400 unidades en inventario. Y eso en valores, ¿cómo ingresan? Simplemente estoy viendo que son 900 unidades y que fueron de la venta del 2 de marzo. Y la venta del 2 de marzo tenía solamente productos 1300 unidades a 400 cada una, por lo tanto van a ingresar a ese mismo precio, ya que a ese precio las vendí, a ese precio las vuelvo a ingresar. Entonces digo que, o sea, perdón, no es que la haya vendido a ese precio la saqué, o sea, ese era su costo de venta en ese momento, ¿ya? Vuelvo a repetirlo. Tengo que ver que la venta o la devolución de venta que me están haciendo es la del 2 de marzo. Entonces, son 900 unidades y tengo que ver cuál era el costo de venta o precio unitario, que se dice acá, precio unitario de costo, debería decir ahí, de la venta del 2 de marzo, y tenemos que ir a 400 y que eran 1300 unidades. Por lo tanto, si me están devolviendo 900, simplemente vuelven a ingresar al mismo precio de costo que yo las saqué, que era 400. Luego, en plata ocurre lo mismo que en unidades. Lo que ingresa en plata es una salida negativa o una menos salida, es decir, como las ventas, las salidas son positivas acá, entonces como me están devolviendo productos, yo los anoto en las salidas, pero negativo. Luego el saldo en inventario, pero en plata, va a ser igual al saldo menos la salida. Como la salida está negativa, se va a sumar y me dice que el inventario ahora vale 610.000. Y es lógico porque están aumentando las unidades ya que me están devolviendo productos. Entonces, ahora lo que queda acá en el control de precio unitario sería simplemente lo siguiente. Como es PEPS, quiere tener lo más nuevo, pero yo estoy recibiendo de vuelta 900 unidades a 400, entonces vuelven a ocupar su lugar, que eran, si se fijan, nosotros el 2 de marzo vendimos de las unidades más antiguas, esas 1300 a 400 cada una, y estaban arriba, porque es lo más antiguo. Entonces ahora si me están devolviendo 900 de esa misma, vuelven a ocupar su lugar. Y ahora tengo 900 unidades a 400 cada uno, que son lo más antiguo que tengo, y sigo teniendo las 500 unidades de la última compra que su precio costo era a 500, ¿ya? Luego, en webs ocurre otra cosa. En webs yo tengo que hay una devolución de venta de 900 unidades, el saldo en inventario es el mismo, pero cómo yo las distribuyo en el ingreso es distinto, porque yo en esa venta, según el método webs, vendí 800 unidades a 424, que era lo más antiguo, ¿ya? O sea, era lo más nuevo, perdón, lo primero que sale acá es lo más nuevo, esas 800, 424 era lo más nuevo acá, y después vendí 500 de lo más antiguo, ¿cierto? Que eran de esas de acá. Como webs lo que quiere tener es lo más antiguo, entonces lo primero que va a registrar acá, que va a ingresar de vuelta a la empresa, producto de esa devolución de venta, obviamente va a ser lo más antiguo, porque webs quiere tener lo más antiguo. Entonces, si me están devolviendo 900 unidades, yo voy a ver ¿qué vendí en esa venta? Y vendí esto, ¿ya? Donde lo más nuevo eran 800 unidades de 424 y lo más antiguo eran 500 a 400. Entonces, como quiero tener lo más antiguo, lo primero que voy a notar que regresa son esas unidades más antiguas, que eran 500 a 400 cada una. Como eso fue el total de antiguo que vendí, ahora tengo que pasar obviamente a registrar las otras 400 de esas 900 que me están devolviendo, que serían 400 unidades a 424, pero ahí yo vendí 800, ¿cachai? Entonces por eso la prioridad que se le da acá en webs es que lo más antiguo es lo primero que voy a registrar cuando me hagan una devolución de venta. Y esas lo vuelvo a anotar acá como una salida negativa porque es una devolución de venta, lo que hace que mi saldo en inventario aumente de 200
menos esto, pero todo esto es negativo, entonces se va a sumar y queda en 569.600. Y ahora, el control de precio unitario queda de la siguiente forma. Hasta antes de esto yo tenía 500 unidades a 400 cada una, que eso era lo más antiguo que tenía, ¿ya? Pero ahora me devolvieron de nuevo 500 unidades de 400 más, pesos cada una, que es de lo más antiguo, por lo tanto ahora tengo 1000 unidades de lo más antiguo a 400 cada una, y tengo las otras 400 unidades a 424, que es lo más nuevo. Que seguramente cuando haga una venta voy a sacarlas al tiro de esas, porque Webs lo que busca es quedar con lo más antiguo en inventario, ¿ya? Y después, en el promedio ponderado, esa devolución de venta hace lo siguiente. La fecha, que es una devolución de venta, la salida negativa de 900, me deja en el saldo en inventario de 1400 unidades, y en valores, simplemente también es una salida negativa, y eso lo voy a obtener como las 900 unidades que me están regresando al precio que las saqué en el momento en que realicé la venta, es decir, ese de ahí. 406,86. Entonces, la salida negativa va a ser 900 por 406,86, lo que me va a dejar un saldo de salida negativa de devolución de venta de 366.171, lo que hace que mi inventario aumente de 226.714 a esto. O yo digo el saldo menos la salida, pero como está negativa queda en esto. Y ahora debo calcular nuevamente el promedio ponderado. ¿Y cómo calculo el promedio ponderado? Simplemente como el saldo en pesos dividido por el saldo en unidades, ¿ya? Y ahí sería ya entonces esa anotación con promedio ponderado. Ya quedan dos y pasamos a los ejercicios, porque igual está como súper extensa el ejemplo. Luego tenemos que el 14 del 4 se venden 1000 plumones con pago a 3 cheques, ya eso nos da lo mismo, pero sí sabemos que se venden 1000 plumones, por lo que en PEPS el 14 del 4 hubo una venta, salieron 1000 plumones y en mi inventario quedan 400, 1400 menos los 1000 que salieron. ¿Y cómo saco esos productos? Simplemente de lo más antiguo a lo más nuevo. Tengo que ver qué me quedaba hasta antes de esta venta. Tenía 900 productos de lo más antiguo y 500 de lo más nuevo. Entonces los primeros que se van son las 900 unidades a 400 cada una, y como yo tengo que vender 1000, estoy obligado a sacar de lo más nuevo 100 que valen 500, que eso era lo más nuevo que tenía. Y eso me indica una salida, donde la salida la obtengo multiplicando esos dos valores, y me dice que el saldo en inventario va a ser el saldo anterior menos esta salida completa, lo que me indica que quedan 200 unidades, perdón, quedan 200.000 pesos en saldo en plata de inventario, y lo que queda en el control de precio unitario simplemente son 400 unidades de lo más nuevo. ¿Por qué? Porque yo tenía 900 a 400 de lo más antiguo y 500 a 500 de lo más nuevo, pero vendí 1000, donde yo saqué las 900 más antiguas y también saqué 100 de lo más nuevo, que eran 500, por lo tanto me quedan esas 400 a 500 cada uno, ¿ya? Luego, en el método Webs, anoto hasta acá lo mismo, es decir, la fecha, que es una venta, y que la salida es por 1000 unidades, queda 400 en inventario. Pero acá la salida se anota de otra forma en cuanto a los precios. ¿Por qué? Porque es otro método donde yo lo primero que voy a sacar es lo más nuevo. Y acá, antes de esta venta, ¿qué es lo más nuevo que tengo? Esas 400 a 424. Antes les dije que seguramente iba a ser lo primero que iba a sacar en una venta, y ahí está comprobado. 400 unidades de 424, que era lo más nuevo, y como estoy vendiendo 1000, estoy obligado a sacar las otras 600 de lo más antiguo, ¿ya? Entonces digo, saqué 424, perdón, 400 a 424 cada una, que era lo más nuevo, y las otras 600 lo tuve que sacar de lo más antiguo. Y entonces tengo una salida que corresponde a una salida de mercadería de inventario producto de la venta, y es como lo calculo acá, simplemente multiplicando ese 400 por 424 y esos 600 por 400, y me indica eso. Luego el saldo en inventario va a ser ese saldo de acá menos esta salida completa, y me dice que quedan 160.000 pesos en existencia. Y esto me indica que en el control de precio unitario son 400 unidades a 400, y esos son de las más antiguas. Cumplir el objetivo de Webs, que es tener en inventario siempre las más antiguas. Finalmente, en el promedio ponderado pasa lo siguiente. Hasta acá es lo mismo. Venta, la fecha, que salen 1000 unidades, quedan 400 en inventario, pero la salida la obtengo en plata simplemente multiplicando las unidades que estoy sacando, que son 1000, por el precio o el costo de venta anterior que tengo registrado, que es 423,49. Si se fijan, multiplico 1000 por eso y me da este valor. Entonces el saldo en inventario sería el saldo anterior
menos el valor de esa salida o el costo de venta de esa venta, que corresponde a ese valor de acá, y me dice que en inventario entonces ahora tengo 169.396, lo que me da un promedio ponderado de 23,49. ¿Cómo obtengo? O sea, perdón, de 423,49, ¿y cómo obtengo eso? Simplemente dividiendo este por el saldo en unidades. Y así entonces pasamos al último ejemplo, o a la última anotación del ejemplo, donde hay una devolución de compra, porque dice, se devuelven 200 unidades de la compra del 12 del 3 del 2014 por no cumplir con las especificaciones. Luego tenemos que en el PEP se anota la fecha, el 20 del 4, una devolución de compra, y como en el caso de las salidas, cuando hay una devolución de venta se anota una salida negativa. En el caso de una devolución de compra yo lo anoto en una entrada, porque las compras son entradas, pero como es una devolución de compra, la anoto como una entrada negativa. El saldo en inventario entonces me dice lo siguiente: tenía 400 unidades luego de esta venta, pero estoy sacando unidades producto que la estoy devolviendo a mi proveedor. Entonces el saldo lo obtengo como el saldo anterior más una entrada. Como esta está negativa, simplemente la va a restar. La lógica está en que yo saco 200 unidades porque se la entrego a mi proveedor. Luego, eso en valores va a ser las 200 unidades al precio en que yo las había comprado. Y esta es la compra del 12 de marzo, donde el precio unitario era de 500, por lo tanto la saco a 500. Entonces, como acá también la anoté en una entrada negativa, acá en plata también va a ser una entrada negativa, donde es las 200 unidades de 500 cada una. Por lo tanto, el saldo final del inventario va a ser igual al saldo anterior, más la entrada. Como sabemos que esta entrada está negativa porque estoy devolviendo productos, me dice que finalmente me quedan 100.000 pesos en inventario. Y el control de precio unitario me indica que yo tenía 400 unidades de 500 cada una, entonces saqué 200 para devolver y me quedan solamente 200 a 500 cada una. En webs pasa algo particular acá, que es, hasta acá lo mismo, si se fijan, devuelvo 200 unidades y también acá 200 unidades, y en todos los métodos yo las devuelvo al mismo precio que las compré. Por lo tanto, si se van a dar cuenta que acá yo tenía 400 unidades a 400 pesos cada una, pero ya acá estoy obligado a devolver a 500. ¿Por qué? Porque a veces las compré, no la puedo modificar. Entonces, también tengo que, la entrada es negativa por 100.000, y el saldo final me queda en los 160 que tenía, más la entrada, que en este caso está negativa, por lo tanto me quedan esos 60.000. Y como yo no tenía unidades de 500 pesos cada una, cuando pasa esto, simplemente yo voy a tener que hacer una similitud con el promedio ponderado y digo que me quedan 200 unidades porque tenía 400, y esa ahora cada una pasan a valer 300 porque no tenía unidades a 500, y digo que todas valen lo mismo de acuerdo al saldo que tenían anterior o al saldo que queda después de haber hecho la devolución de compra. Como dato, esto no debería ocurrir, solo que en este ejemplo pasaba, ya que uno siempre devuelve productos de las compras que se supone que uno todavía tiene en inventario. Entonces, eso no debería ocurrir, pero si ocurre, se hace eso. ¿Ya? Igual, como les dije, webs no se pregunta mucho, o no se ha preguntado por lo menos en certámenes, ni siquiera hay ejemplos, así que no deberían complicarse mucho con eso. Y finalmente, el promedio ponderado hace lo siguiente: hay una devolución de compra el 12 de marzo, la fecha, hasta acá lo mismo, deben quedar 200 unidades, y como yo anoto esa entrada negativa en el caso de que, como es una devolución de compra, simplemente va a ser 200 por el precio al que yo las saqué o al precio que yo las compré, perdón, que fue acá la compra del 12 de marzo, y si se fijan, ¿a qué valor yo compré el 12 de marzo? A 500. Entonces, esa entrada negativa va a ser también de 100.000 pesos, entonces el saldo final en inventario va a ser el saldo anterior menos esto, porque como es saldo anterior más la entrada, pero está negativa, me quedan a 69.396 todas las existencias. ¿Y cómo obtengo el promedio ponderado nuevo? Simplemente ese saldo dividido por el saldo en unidades. Y ahí me queda que el último precio al que yo registro mis existencias en inventario es a 346,98. Si se fijan, en webs quedan a 300 y en PEPs quedan a 500. La lógica de esto también se cumple en que webs es aquel que valoriza a un menor precio sus existencias, ¿ya? Luego, otra cosa importante que deberían captar acá, y vamos a pasar a los ejercicios, es que haciendo esta tablita, cuando les pregunten el costo de ventas, yo lo puedo obtener al tiro. ¿Y cómo lo obtengo? Simplemente haciendo la suma de todos estos valores, ¿ya?
todos estos valores de salida. Por eso es importante que si hay devolución de venta vayan con negativo, porque así usted después va a llegar y va a sumar esto y le va a dar el costo de venta en cualquiera de los métodos. Si se fijan en el costo de venta y ustedes quieren comprobarlo, pueden sumar eso y les va a dar ese valor de acá, ¿ya? En el web lo mismo, costo de venta es ese y va a ser la suma de todo esto. Y en el promedio ponderado es lo mismo, la sumatoria de todas las salidas, obviamente cada una con su signo que corresponda. Si se fijan, el costo de venta que da mayor es el de web, 1.729.000, el otro es 1.719.000 y el PEPS 1.689.000. Por eso webs no se usa mucho y ni se pregunta quizás por qué no es aceptado tributariamente, porque eleva el costo de venta, por lo tanto, de aquí ya disminuye la utilidad y yo voy a pagar menos impuestos. ¿Les parece si pasamos a hacer los ejercicios y ahí vamos resolviendo las dudas que se presenten? ¿O tienen alguna duda ahora con lo que expliqué? ¿No? Ya, pasamos entonces a... Oh, no tengo abierta la Ayuntía y Coffee. Semestre 2 sería Ayuntía 4. Ahora Ayuntía 4 y... Vamos a ver que se despegue el computador. Sorry que está un poco pegado, mi computador siempre lo... Ya, esa es la ayudantía y lo vamos a resolver nuevamente en un Excel. Ya, mientras se abre el Excel, dice... Una empresa comercializadora presenta el siguiente movimiento de su existencia para los primeros 15 días del mes de marzo. Y nos dan acá una tablita con resumen, donde nos dan el saldo inicial, la compra, el precio-costo, lo que pasó con las unidades, y después acá abajo dice que durante la quincena del mes de marzo del 2018 ocurrieron estas transacciones. Y nos están dando datos adicionales, que todas las compras y ventas realizadas se pactan a 30 días plazo, todas las compras y ventas se encuentran grabadas con IVA, y también esto es importante, cómo valoriza la empresa sus existencias con el promedio móvil o promedio ponderado, son sinónimos en este curso. Y después nos preguntan estas 5 cosas: el precio medio de las mercaderías, el monto de las mercaderías en plata, las unidades en existencia, el valor de las ventas y el valor del costo de venta. Entonces, la vamos a resolver. Esto lo pasamos por acá y comenzamos. Ya. La tablita que yo utilizo es la siguiente. Es casi similar a la otra, pero tiene un poquito menos de, como 2 columnas menos. Anoto acá la fecha para no perderme, el detalle, después las unidades que se están operando, el precio, lo anoto al tiro, el precio unitario de esa operación, o en el que salen o entran las unidades, después la entrada, si, ahí ya en plata, por eso le pongo ese signo peso, la salida si corresponde en plata, y acá el saldo en plata, y acá el saldo en unidades, y el precio unitario final, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que están en esta tablita, donde tenemos que el 1 del 3, hay un inventario inicial, dice saldo inicial, inicial. ¿Cuántas unidades hay en inventario inicial? Dice una entrada por 2.500, por lo tanto son 2.500 unidades como inventario inicial. El precio unitario, acá, si bien acá abajo nos dicen que todas las compras y ventas se encuentran grabadas con IVA, acá dice precio-costo. Cuando nosotros hablemos de precio-costo, siempre va a estar como valor neto. Por lo tanto, estos montos que están acá están anotados como valores netos, ¿ya? Entonces, el precio unitario de ese inventario inicial, aparte de que es un saldo inicial de inventario es neto, entonces eso de ahí va a estar neto, ¿ya? Son 1.525 el precio unitario de esas unidades. Entonces lo anotamos ahí. Y eso significa obviamente una entrada, y esa entrada en pesos va a ser las 2.500 unidades por
el precio unitario de cada una. Entonces el saldo en inventario va a ser simplemente igual a ese valor de ahí. El saldo en unidades obviamente van a ser esos 2.500 y el precio unitario, ¿cómo lo obtengo? En promedio ponderado como S dividido en el saldo en unidades. Si fijan va a ser el mismo, no hay variación. ¿Ya? Luego tenemos que hubo una primera compra el 5 de marzo. ¿Ya? Entonces voy a poner la fecha acá, el 5 de marzo, que es el 5 del 3, donde eso es una primera compra, le vamos a poner el detalle, primera compra, ¿ya? Las unidades que se compraron, ¿cuántas fueron? Dice acá una entrada por 5.000, entonces entraron 5.000 unidades. El precio unitario de esa compra es al precio costo, porque nos dicen acá 1.540, 1.540. La entrada, entonces va a ser igual a las unidades por el precio costo unitario, que sería 1.540. Lo vamos a poner ahí. Y entonces esa entrada va a ser igual a 7.700.000. Luego el saldo en inventario en dinero va a ser el saldo anterior más lo que está entrando. Viste que ahí yo les decía que se hacía eso y eso me indica que ahora mi inventario tiene un saldo total por 11.512.500 pesos. Luego, el saldo en unidades va a ser el saldo anterior más lo que está ingresando. ¿Cuántas unidades están ingresando? 5.000. Ahora mi precio unitario, entonces, ¿cómo lo calculo? Simplemente el saldo dividido en el saldo en unidades. Y eso me indica que mi nuevo precio unitario es de 1.535. Después tenemos que el 10 de marzo hubo una segunda compra. Entonces yo anoto acá el 10 del 3, una segunda compra. ¿Cuántas unidades? Dice acá, 2.500 unidades. El precio unitario o precio costo de esa operación es 1.535, ¿ya? Lo ponemos ahí. Después tenemos entonces una entrada donde son las 2.500 unidades por el precio costo de esas unidades. Luego el saldo en inventario va a ser entonces el saldo anterior más ese monto que entró producto de esa compra. Luego el saldo en unidades va a ser las 7.500 más las que estoy ingresando ahora producto de la compra. Son 10.000 unidades que van quedando. El precio unitario entonces va a ser igual al saldo dividido en el saldo en unidades. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué pasa eso que a pesar de que fue una compra fue el mismo? Porque si se fijan las compré al mismo precio del promedio. Luego viene una venta, y esa venta la vamos a anotar acá, el 12 del 3, una venta que es venta ya donde salen 7.500 unidades, se venden, y el precio al que yo las voy a sacar simplemente va a ser igual al último precio que está registrado acá, que es este, 1.535. Por lo tanto, acá va a haber una salida de ese monto, 7.500, por el precio o el costo al que la estoy sacando, sería ese valor de aquí, que va a ser 11.512.500, y por lo tanto el saldo en inventario va a ser el saldo anterior, y en este caso menos la salida. Me va a quedar ese monto en inventario, y el saldo en unidades va a ser las 10.000 menos lo que está saliendo, porque es una venta, serían entonces 2.500 unidades. Luego el precio unitario va a ser ese monto menos el de acá. ¿Ya? Si se fijan, es un poco extenso, pero yo creo que en un certamen online sería como hasta ahí, no tan extenso como esto que era presencial. De hecho, en la ayudantía del lunes que hice, ahí hay un ejercicio de online y es más o menos corto, es con promedio móvil igual. Después tenemos entonces que el 15 del 3, el 15 de marzo hubo una devolución de compra. Devolución de compra. ¿Cuántas unidades se devolvieron de esa compra? 500 unidades, ¿ya? Y el precio unitario al cual se van a devolver simplemente va a ser al mismo precio de la compra. Y dice que es de la compra del 10 de marzo. ¿A qué precio neto yo compré el 10 de marzo? A 1.535. Por lo tanto, ¿a cuánto las voy a sacar? A 1.535. Ya, este lo voy a dejar linkeado con el precio de EI, para que quede igual. 1.535. Entonces, como es una devolución de compra, yo les dije que cuando haga devoluciones de compra, la voy a anotar como una entrada negativa. Entonces sería menos las 500 unidades por el precio al que las estoy devolviendo,
quedaría una entrada negativa por 767.500. Luego el saldo va a ser el saldo anterior más la entrada, pero como acá está negativa, obviamente va a disminuir ese saldo. Y el saldo en unidades va a ser el saldo anterior menos las unidades que estoy devolviendo. Lo que finalmente me va a dejar un promedio ponderado del saldo en pesos dividido por el saldo en unidades, que sigue siendo el mismo. Y ahora pasamos a hacer entonces las anotaciones que están acá abajo, donde dice, el principal cliente realiza la devolución de 250 unidades de mercadería de la operación del 12 de marzo y la empresa emite la nota de débito respectiva. ¿Qué anoto acá entonces? El 17 del 3, el 17 de marzo, hay una devolución de compra, ¿ya? Y dice que es de la compra hecha el 12 de marzo. O sea, perdón, de venta, de la venta hecha el 12 de marzo. ¿Cuántas unidades me devuelven? 250. Entonces, ¿yo a cuánto saqué esas unidades el 12 de marzo? A 1535. Ese precio de ahí, 12 de marzo. Lo que me indica que esto va a ser una salida negativa, porque es una devolución. Aquí puse, perdón, devolución de compra. Era de venta. De venta. Entonces, lo que me va a indicar que esto es una salida negativa, va a ser igual a menos las 250 unidades por el precio al que saqué esas unidades cuando las vendí, y al mismo precio que las voy a ingresar de nuevo, precio costo, no olvidar, no confundir. Lo que me va a indicar que el saldo en inventario ahora va a ser el saldo anterior menos la salida, que como está negativa va a quedar sumando. Y el saldo en unidades va a ser esas unidades, en este caso más las que están ingresando producto de que me las devolvió el cliente. Y mi precio unitario va a ser este dividido en este. Ya no ha cambiado hasta ahí. Después tenemos ya las últimas dos anotaciones donde dice que el 20 de marzo, el 20 del 3, hubo una compra, ¿ya? No, perdón, una venta, estoy confundido con los términos. Una venta, ¿y cuántas unidades se vendieron? 2000. Entonces se vendieron 2000 unidades. El precio unitario de venta, ¿cuál va a ser? O mejor dicho, el precio costo unitario de venta es este. El anterior al que yo estoy realizando la operación. Como es una venta, va a ser una salida, ¿cierto? Una salida donde la salida va a ser igual a la multiplicación de las unidades por el precio costo, sería eso. Y el saldo en inventario va a ser igual a el saldo anterior menos la salida. Y las unidades en el inventario van a ser esas 2000, 250, menos las que estoy sacando porque estoy vendiendo, entonces me quedan esas 250, y el precio unitario va a ser igual a ese monto dividido en el saldo en unidades, ¿ya? Ahora, entonces nos queda registrar la última operación, que es la compra del 25 de marzo, 25 del 3, y eso sería entonces una compra donde se compraron 2000 unidades también, 2000 unidades. El precio unitario de entrada va a ser este de acá, pero acá dice que se compraron a 1837,36, IVA incluido. Nosotros sabemos que acá se trabaja solo con valores netos, por lo tanto, ese precio unitario va a ser 1837,36, pero lo vamos a dividir por 1,19 y ahí nos va a dar el precio unitario neto, ¿ya? Vuelvo a repetir, ese precio unitario de compra lo están dando bruto, nosotros trabajamos acá solo con valores netos, por lo tanto lo dividimos por 1,19. Eso va a ser una entrada entonces de 2000 unidades por cuánto me costaron cada una neta, sería 3.088.000 pesos. El saldo final en inventario entonces va a ser igual a el saldo anterior más el que estoy agregando ahora, producto de la compra, y las unidades en inventario van a ser esas 250 más las 2000 que están ingresando ahora. Lo que me va a dar finalmente un precio unitario ponderado igual a ese valor dividido en este, y ahora debería cambiar, y justamente cambió. Ahora, todas mis unidades son 2250 y valen, o el precio costo es de 1543. Si se fijan, hicimos todas las anotaciones de el método y lo que nos daban. Y ahora podemos pasar a responder las preguntas. Dice, la 1, ¿cuál es el precio medio de las mercaderías en existencia al 31 de marzo? Entonces vamos a poner acá 1, precio medio. ¿Cuál sería el precio medio? Aquí se los voy a decir de inmediato. El precio medio siempre va a ser el último precio que queda registrado en esa tablita. Y simplemente era llegar y responder que el precio medio era 1543, ¿ya?
O siguió pegado. Ya, ahí sí creo que volvió, ¿no? Ya, bueno, ese es el precio medio entonces. Después, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el monto de las mercaderías en existencia? Cuando me hablan de monto, simplemente va a ser lo siguiente, monto mercaderías. ¿Cuál sería el monto de las mercaderías en existencia? Justamente el último valor que queda en el saldo, esos 3.471.750, ¿ya? Después dice, la 3, ¿cuántas unidades tiene en existencia la empresa al 31 de marzo? Entonces la 3 va a ser unidades, de existencia. ¿Cuáles van a ser las unidades en existencia? Simplemente van a ser igual al último valor que quedó en saldo en unidades, esas 2.250. Luego tenemos que dice cuál es el valor de las ventas en el mes de marzo del 2018. Ya, aquí lo que vamos a hacer simplemente es una cuenta T para nuestras ventas. Y ahora sí vamos a utilizar los precios de venta, que no lo hemos usado para nada, ¿ya? Venta, tenemos acá entonces el debe, el haber, y vamos a ver lo que haya habido en venta. La primera venta fue acá, dice venta al principal cliente, el precio de venta fue de 3.100 masiva, por lo tanto esos 3.100 son netos y se vendieron 7.500 unidades, por lo que mi venta va a aumentar al haber en 3.100 por las 7.500 unidades que se vendieron. Entonces ahí tengo un valor de ventas de 23.250.000, ¿ya? Luego de eso, hubo una devolución de ventas que correspondió a la del 12 de marzo y fueron 250 unidades. Por lo tanto, mi venta va a disminuir al debe en 250 por el precio unitario de cada una de ellas, que fue 3.100. Precio unitario de venta, 3.100, y como está neto, lo dejamos así, ¿ya? Entonces, disminuye mi venta al debe en 775.000 pesos. Y finalmente realizo otra venta el 20 de marzo, donde dice la empresa vende a un nuevo cliente 2.000 unidades a un valor de 3.689, IVA incluido la unidad. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo al haber, digo, vendí 2.000 unidades por 3.689, pero esos 3.689 dice IVA incluido, es decir, ahí al hacer esta multiplicación yo tengo un monto total bruto, ¿ya? ¿Y qué hago con eso entonces? Lo divido por 1,19 y me da la venta neta, que es de 6.200.000. Entonces, ahora que ya tengo las anotaciones en mi cuenta T, voy a obtener el saldo de la venta, que es lo que me están preguntando. Eso sería igual a este monto más este monto menos el monto del debe. Y eso me indica que el saldo de las ventas fue por 28.675.000, que sería la respuesta a la pregunta 4. Finalmente, la última pregunta dice, ¿cuál es el valor del costo de ventas? El valor del costo de ventas, yo ya se los comenté, cómo lo calculábamos, costo de venta, y era simplemente igual a la suma de todas las salidas. Y lo voy a poner igual acá, costo de venta, y es igual a la suma entonces de todas estas salidas que tenemos acá, todas con su signo, obviamente, y eso me indica que mi costo de venta va a ser igual entonces a 14.198.750. Y lo voy a poner acá abajo en esto, que es igual a ese monto, ¿ya? Y ahí, si se fijan, hemos respondido todas las preguntas que nos estaban dando, y lo útil de esa tablita es que las respuestas después salen súper rápidas. Lo importante es ser ordenado, yo no sé si soy tan ordenado, pero ir siguiendo los pasos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que vuelva a explicar? O sea, a mí todavía no me queda claro, bueno, era del ejemplo en todo caso, del tema del promedio ponderado. Eso ¿Ya? de cómo se llama, de cómo se obtiene, bueno, no en la tabla tuya, en la que es la del ejemplo. ¿Cómo se obtiene el Ahí, precio? claro, ese como la columna de promedio me enreda harto, la Es verdad. el mismo, mira, ese valor de acá, ese que está ahí, es el mismo que yo acabo de hacer en la tabla. Que, chuta, ¿dónde está? Aquí. Es este mismo, ya, mira, te lo voy a hacer para que lo vayas cachando. Es ese mismo precio de ahí, ¿ya?
Luego, acá, como yo les dije, ¿cómo calculaban eso? Ese valor de acá dividido en este, ¿cierto? Ya, este valor de acá, que lo tenemos aquí, es el mismo valor que en mi tabla, que estoy confundido, es ese, ¿ya? Ese valor de ahí es el mismo que acá en promedio, en esta PPT está así, ¿ya? Y después, el valor que dice acá, saldo en unidades, ese de ahí, ¿ya? Ese de ahí, es el mismo que acá dice saldo nomás. Solo que yo lo ordeno de la otra forma que está acá para que así calcule al tiro el precio unitario después. Pues entonces, como están al lado, yo no me tengo cómo perder, ¿cachai? Pero es más que nada como un otro orden que se le da, que le di. Pero eso lo creé yo como para hacerlo más cómodo. Si tú quieres seguirlo como está acá, igual lo puedes hacer. Solo que acá tienes como más columnas y un poquito más largo. Pero, como vuelvo a decir, esto es lo mismo. El promedio ponderado en esta PPT se obtiene como este saldo, que es el saldo en pesos, por el saldo final en unidades, ¿ya? Y en la PPT, o sea, perdón, en el Excel que hago yo, ¿cómo obtengo ese precio unitario? Como el saldo en pesos dividido en el saldo en unidades. Simplemente están cambiadas como de orden, ¿cachai? El resto es todo lo mismo. Solo es como un cambio de orden. Ya, y la duda es al momento de efectuar una venta. ¿Ya? En este caso, específicamente la del día 25 de marzo ¿Ya? del 2014, que está en el ejemplo, eh, la salida ¿Cómo la obtuve? no, claro, la De esa, salida de esa venta simplemente en es, valores. como yo les dije, cuando yo voy a anotar la salida de venta en el promedio ponderado, me fijo en el último precio promedio que tengo registrado, que es ese, y la salida va a ser ese por las unidades que estoy sacando. Simplemente eso. Y va a ser 500 por 453,43. Si acá no les da como, por ejemplo, 570, puede ser que la persona que hizo esto lo haya hecho con Excel y los decimales no los truncó, pero eso es cómo se calcula. 453, que es el último precio promedio por las unidades que estoy sacando, ¿ya? Y es lo mismo que hice acá, po. En el libro 2, cuando hice una venta, por ejemplo, mira, la venta, ¿a qué precio la estoy haciendo aquí? Al mismo que está anterior, en la fila de arriba, ¿ya? Y eso siempre es así para el promedio ponderado. Ya, lo que pasa es que bueno, como te decía, si tú multiplicas los 453,43 por ¿Ya? 2.500, ¿Cuánto te da? te da 1.133.250. Ah, ya, debe ser por eso. Solamente porque acá seguramente está hecho, dije dos veces seguramente parece, está hecho en Excel y seguramente no truncaron, pues esto está con más decimales y lo usaron con todos los decimales. ¿Cómo se trunca en Excel? Con redondear, mira. A ver, a ver. A ver, vamos a probar. Sería redondear a menos. Ah, no, con redondear no se trunca, no cacho. ¿Cómo se trunca en Excel entonces? A ver, porque redondear a menos, claro, reduce hacia abajo, redondear a más hacia arriba. O ahí sí que me pillaste. Creo que hay una Pero de, función también que se llama truncar. ¿Sí? ¿De verdad? Yo pensé que sabía Excel y ahora me acabo. Ah, sí, pues ahí está. Truncar. Ya, igual quedar grabado igual. A ver, vamos a truncar un número de 18,675. Y aquí le tengo que poner el número de decimales que quiero, ¿cierto? Si quiero 2. Ahí no sé. Y ahí está. Pongo Alex, dime. Mira, pero sorry. antes del truncar, ¿qué haría así? Pues ahí con esa función, como dijo el compañero, que le agradezco porque no cachaba. Y ahí le colocáis el número y al lado el número de decimales. Y ahí quedaría listo. Ahora, si lo quieren hacer, acá iría la operación, po, la operación que quieren truncar. Y ya, ahora sí, dígame quién está hablando. Sorry. Eres Que si va un solo decimal en la prueba, no me acuerdo, es que nos llegó recién correo de Sí, Matín, pero no especifica de cuánto. un De un solo. decimal. Ya, vale, Un gracias. decimal y truncado. En este caso, si tengo, por ejemplo, ese resultado, 18,765 sería solo 18,7. Y acuérdense que ahí les explican si usan punto coma, no me acuerdo, porque cuando usan decimales, parece que es coma. Y en el caso de los sí, miles no usan separación de miles, sino que los números todos seguidos, no usan los puntos para separar los miles. Y ya, ¿alguien más tiene alguna yo, duda? Mire, lo último que le voy a decir antes de las últimas dudas es que el otro ejercicio que está acá es de un método PEPS con balones, pero este es súper rápido, así que
va a estar en la pauta y si después tienen duda me preguntan nomás, no debería ser mayor complicado. Pero les preferí explicar el promedio ponderado porque he visto que ese lo han preguntado más, así que por eso. Ya. Víctor. Los numeritos, estos con los que sacamos los decimales, que están con botones, justo, bueno, justo detrás de la ventana del Word. ¿Cuál? Ahí, donde dice ¿Ya? general, ahí cuando nosotros corremos, eso no trunca por ningún motivo, ¿cierto? ¿Esto? No, lo que están arriba, como quien dice, en la barra del Excel. Acá. Sí, eso cuando uno quita los decimales, esos botones, Ah, no, no truncan, no. Esos ¿no truncan? dejan, Ah, ya. solo te dejan Solo borran. visible, claro, te dejan visible y te van aproximando incluso. Porque, por ejemplo, si yo acá coloco el mismo número, 18,756, y después acá, ya, mira, 18,756, ¿cierto? Le quito dos decimales, lo aproximo a 6 y después a 8, ¿ya? Pero nunca trunca. Después si lo vuelvo a poner, sigue quedando. Ok, gracias, Alex. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una, pero tiene que ver con otra materia. Ya, entonces para los que no se van a quedar, les dejo hasta acá la ayudantía. Como les digo, el otro ejercicio, si quieren lo resuelven, va a estar la pauta en un ratito y después me preguntan, no. Así que les deseo éxito, voy a dejar de grabar y nos quedamos con quienes tengan dudas de otras cosas. Ya,